César, ¿ya viste que esto es una fotocopia, güey? Bueno, ¿qué pasa? Ok, entonces de cada equipo puede pasar los que van a argumentar, por favor. ¿Qué pasa? ¿Es desgraciado? Silencio, por favor. Ah, sí, de hecho. Ya empezamos, ¿no? Yo creo que las reglas que se va a hacer 2, 4, 6, 7, me falta 2. De ellos. Del equipo 7. Están peleando. ¿Ya? ¿Qué van a Ok. decir? Bueno, primero ya se la saben todos en silencio o ahorita lo estamos manejando que si un equipo no guarda silencio, pues amonestamos al equipo. Le dije que 30 segundos para que no nos veamos tan manchados. Entonces, primero van a... ¿Alguien me borró? Bueno, primero van a debatir la primera pregunta, que era de las características. Ajá, las características del investigador entre ustedes. Tienen 4 minutos. Ah, tienen 4 minutos. Y el orden es el siguiente, del 1 al 8, y en la segunda ronda del 8 al 1. Bueno, puedes comenzar. Ok, nosotros manejamos las características del investigador, pues básicamente en puros adjetivos concretos. Supongo que mientras los vaya explicando, pues algunos sentirán que están identificados. El primer adjetivo que nosotros manejamos es la tolerancia. Para ser un investigador necesitamos ser tolerantes en cuanto a la delimitación del tema que vamos a manejar. Tenemos que ser también creativos, flexibles, curiosos, respetuosos. ¿Respetuosos en qué sentido? En el sentido de que no porque algo nos guste mientras vamos manejando la investigación, pues lo vamos a atacar o lo vamos a manejar como algo de mal gusto, ¿no? Tenemos que manejarlo de manera objetiva, que también esa es una característica del investigador, que debe ser objetivo. Y en algún momento, pues sí va, o sea, al hacer la investigación sí tiene cierto carácter subjetivo como todo, pero al momento de investigar, al momento de hacerse preguntas, pues sí tiene que ser algo concreto. Lo básico, pues también son la metodología y las técnicas. Nosotros aclaramos que las técnicas es la aplicación de los conocimientos y experiencias que va teniendo un investigador a la metodología. También consideramos que debe de ser crítico, volviendo al punto de la objetividad, pues debe de manejar ese aspecto en el que analiza todas las situaciones o todos los entornos para poder llegar a una conclusión. También debe de ser, por así decirlo, de manera vulgar, debe ser chismoso, debe de ser preguntón, reflexivo, no puede quedarse con una sola cosa, no puede quedarse con lo que ve. Por naturaleza y por instinto, creo que los investigadores son un poco, pues sí, chismosos, valga la redundancia. También una parte importante es que debes saber resolver las cosas, en este caso ser asertivo. Debe aprender a resolver pues, tantos problemas personales desde el principio, porque lo comentaba Antonio Zubizarreta en la clase que vimos ayer, que debe de saber resolver sus problemas, debe de estar bien con él mismo para poder hacerse preguntas externas. También concordamos que tiene que ser honesto en cuanto a la investigación y las conclusiones que debe manejar. ¿Qué quiere decir? Que pues debe de ser honesto intelectualmente y aparte de todo pues utilizar las fuentes, investigar su veracidad y todo esto. Básicamente pues creo que es lo más importante. No sé cuánto tiempo me queda. No, pues ya, termine. Bien, compañeros, acuérdense, ya tienen varias lecturas.
se les está solicitando un refuerzo de autoridad, es indispensable que ustedes ya empiecen a utilizar esos recursos, porque así es como se construyen los debates académicos. No nada más yo pienso, yo opino, llegamos a ese acuerdo, no, llegamos a esto a través de la lectura de Benjamin, la lectura de Vygotsky, la lectura de Marlock, inclusive, ¿no? O haciendo una crítica a la visión de los vencidos, retomando aquí Rosal, de Indias Imaginarios y los reales. Cállate, por favor, profesor. ¿Estamos? ¿Una amonestación para el profesor? Sí, sácalo. Dale. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, muy bien. Bueno, en mi equipo ocupamos mucho a... Por favor, perdón, profesor, tenemos por alumnos. ¿Se acuerdan que Sí. se quieren venir? Pero no traje ropa. ¿A dónde? ¿Podemos bajar de 3 en 3? Y 3 nos lo llevamos en unos minutos. Sí, claro. Los tres que quieran ir, Mariana no puede. A ver, los tres más exhibicionistas. Entonces, la que quiera ir es la moderadora, entonces dame como una hora en lo que se termine el debate. Ok, ¿nadie más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vete? Si quieren, Vale. No, pero no podemos hacer el debate. Pero ella es la única que puede ir. Somos 3 en el equipo, si quiere ir a acompañar. ¿Cuánto se va a tardar? Se la sabe. Se la sabe. Una hora. Son el curso de autoridad. Ya Se la sí, sabe. te voy a conectar. Ya puedes continuar. Bueno, lo que llegamos a nuestro equipo y yo es ocupar también lo que mencionaba su Bizarrieta. Estamos también de acuerdo en esas partes que ponía, bueno, que planteaba más bien el tipo 1, que sí se necesita más que nada esa insatisfacción en el aspecto de no quedarse con lo establecido, sino de ir más allá todavía. Eso es algo primordial para todo investigador, que aporte todavía más allá de lo que se puso en cierta obra. Otro que mencionaba también en otras lecturas que hemos visto, como Chatelet, que decía que el espíritu histórico que debemos tener cada uno, que generamos esa propia identidad de nosotros mismos. Bueno, esa identidad, ¿no? Esa identidad que nos ayuda a resolver, a ser personas autónomas, que nos ayude con ese método de investigación. Y creo que se serían nada más los puntos, han mencionado bastante. Nada más. Bueno, nosotros igual nos basamos mucho en la lectura de su Bizarrieta. Para nosotros el ser crítico y observador es una de las partes más importantes para poder ser un investigador. Entonces la observación en lo personal es lo más importante, ¿no? Porque si no empezamos desde la observación no hay nada, si no observamos no vamos a tener ese ímpetu, esa curiosidad por hacer la investigación, ¿no? Algo que también ya mencionaron mucho, pues el ser crítico, ¿no? Tener pasión, aparte, tener esa pasión, ¿no? Porque ¿cómo vamos a ser críticos si no tenemos la pasión para criticar eso, ¿no? Para, pues el ímpetu, ¿no? Que se necesita para meterse hasta el fondo. Eso es, bueno, yo lo entendí mucho así con su Bizarrieta, ¿vale? Y otra cosa que él menciona es la memoria selectiva, o sea que de un conjunto que podemos tener de muchas cosas, tenemos que agarrar lo que para nosotros parezca más importante, ¿no? Entonces, yo lo entendí como que a lo que tenemos que poner como que un marco, ¿no? Por así decirlo, para de ahí poder pues enfocarnos bien en el tema que queremos, porque es muy importante también eso de limitar el tema, ¿no?
él nos marca que también tenemos que compartir la investigación, esto con el fin de nutrirnos, ¿no? Entonces, el que sea egoísta, con su conocimiento no va a llegar a ningún lado porque no se va a nutrir nunca. Entonces yo creo que, como lo decía la compañera, el ser chismoso, pues aquí, bienvenidos sean todos los chismosos, ¿no? La buena memoria, algo que yo no tengo, pero la buena memoria también él nos lo marca mucho, pues sí, ¿no? Al menos en esta carrera creo que, pues si no es tanto recordar fechas y todo eso, sí tenemos que tener una buena memoria para alcanzar a abstraer todo lo que nos sirva, ¿no? Y pues, igual remarcando lo de Chatelet, ¿no? El espíritu historiador. Yo creo que eso es algo muy importante. Tiempo. Bueno, ya, el siguiente equipo. Nosotros tomamos igual el uso de autoridad de Antonio Cincerreta y estamos de acuerdo con los puntos que ustedes mencionaron. Sabemos que el investigador tiene que ser investigativo, tiene que ser crítico, debe ser original. También tiene que ser observador, es algo muy importante. Debe tener una buena memoria. También tiene que estar abierto al diálogo, no tiene que cerrarse únicamente en un punto. Tiene que estar consciente de que otros puntos pueden ser importantes para su retroalimentación y él también puede aportar puntos nuevos. Tiene que tener dedicación. Es importante no dejar investigaciones a medias. Tiene que terminar con la investigación que comienza. Ya no tiene que ser prejuicioso. El investigador tiene que ser prejuicioso. Igual. Ok. Sí, perdón. Bueno, pues ya lo mismo suena repetitivo. También llegamos a la conclusión que tenemos que ser curiosos, que debemos tener una amplitud de criterio, que debemos de ser imaginativos. Aquí en la imaginación entra lo ser original. Aquí también entra en la imaginación las experiencias, porque bien nos decía Vygotsky, no imaginas lo que no conoces. Es decir, que las experiencias que tenemos nos va a hacer plasmar nuestra obra, toda nuestra imaginación. Observación, tendencia. Tal vez no es algo que en verdad se requiera, pero es algo inherente, que el investigador lo tiene una tendencia. Método, una técnica. Nosotros también dialogamos de un espíritu, pero un espíritu investigador, que creemos que todos lo tenemos la intención de investigar, pero de aquí a hacerlo es otra cosa. Y también una característica es que algunos son productores, como la exposición de nosotros. Algunos hacen que el lector tenga una reacción, que son muy pocos. Bien, eso es. Bueno, pues voy a tratar de tocar puntos que no se hayan tocado, que ya me preocupan. Bueno, yo creo que uno, pues sí es uno para mí de los más importantes para mi equipo, es el que sea capaz de trabajar en equipo, ¿no? Que no solo se cierre sus propias ideas, sino que también acepte las ideas de otras cabezas, ¿no? Pues cada cabeza es un mundo, entonces. Y jalar, ¿no? Lo que le sirva al investigador para de ahí también ir sacando algunas ideas, ¿no? Puedes tener tu tema central y ya lo puedes haber desarrollado, como decía hace rato el profesor, pero de repente te llegan ideas o frases o no sé, y entonces de ahí mismo te vuelves a replantear tus problemas, ¿no? Yo creo que es una capacidad que debe tener un investigador muy grande. Y pues de tolerancia hasta la frustración, ¿no? También es otro punto que debe tener el investigador, porque pues como lo veíamos ayer precisamente con Fernando Zubizarreta, pues o sea, hay veces que por más pues no llegas, ¿no? Al punto que tú quieres, tal vez, ¿no? Entonces pues vuelve a entrar el trabajo en el equipo. Tú solo no estás llegando a ningún punto,
pues entonces te agarras, ¿no? De otras ideas, ¿no? Para poder llegar a eso. Pero no te frustras porque tú no llegaste, ¿no? Y pues yo creo que también la característica principal de un investigador es el aportar algo nuevo a lo que está investigando. O sea, no es solo el criticar por criticar, sino aportarle algo a estos trabajos, ¿no? O lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y pues como lo decía Marblok, ¿no? Hacer un trabajo, bueno, en nuestro caso, ¿no? Queremos ser historiadores, pues hacemos trabajamos con el hombre, y no solo con el hombre, ¿no? Sino también para el hombre, ¿no? Entonces, pues yo creo que esos son los puntos, algunos puntos que no se han tocado todavía, entonces esa es nuestra idea. Yo quiero resumir todo lo que se ha dicho. Son las características principales y han hablado de curiosidad, de capacidad de observación, disciplina, crítica, análisis y reflexión. Entonces esto tiene que abordarse para tener un conocimiento de aquel problema o fenómeno que estamos nosotros investigando. El investigador también en estos tiempos se abre a la posibilidad de otros campos disciplinarios, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, con nosotros mismos en la interdisciplina, ya que estamos funcionando en relación a un plan de estudios que tiene que ver con la antropología, sería importante entonces con nuestros compañeros de las diferentes profesiones que aquí se manejan, tener un equipo disciplinario. A eso quiero hablar sobre esos equipos que tratan nuestros compañeros. No son, el investigador no está en equipos así, sino de interdisciplina, disciplinario, disciplina, multidisciplinario. También depende del tamaño de la investigación, ¿sí? A qué escala se está manejando. Zubizarreta también nos menciona acerca de esta parte y retomar también una investigación que no terminó, que continúa. Sabemos que el tiempo continúa, las actividades de los hombres son continuas, tienen un cambio y en ese sentido el parteaguas de algún importante problema se puede retomar, ¿sí? De una investigación y darle un continuo en el tiempo más contemporáneo. ¿Qué significa ser investigador? Aportaciones principalmente, y aportaciones a nuestra sociedad porque estamos trabajando para ello, ¿no? Los historiadores tienen que tomar mucho en cuenta al hombre en colectivo. Yo diría nada más que ese retomar lo que han planteado los compañeros, estamos de acuerdo y todos hemos, pues, de alguna manera abarcado lo más importante y bueno, yo con eso me quedo, no tengo objeciones con ellos, sino más bien en contra. Bueno, dentro del grupo que nosotros tenemos, consideramos que algo que es muy importante es que un investigador, primero que todo, es una persona ávida de conocimiento, completamente hambrienta y ansiosa de conocimiento. Por lo tanto, es una persona que es un buen escucha, es un buen observador, es una persona concreta, que tiene un dominio completo de su tema para sí mismo saber exactamente qué está buscando. Es un buen escucha, porque todo lo que hace el historiador se maneja en comunidad. Es una persona que no puede tener sesgos políticos, religiosos, ni de credos, ni de género, ya que esto sesgaría la investigación. Puede tener tendencias políticas, puede tener ciertas identidades de algunos autores, pero no puede estar completamente sesgado, ya que el producto final, que sería la investigación del libro, la tesis, vendría completamente sesgada al lector. Se requiere que sea imparcial, se requiere que tenga unas habilidades comunicativas para desenvolverse perfectamente a nivel multidisciplinar. Debe tener unos hábitos de lectura y de escritura altos, unos manejos de técnicas de redacción concretos y completos. Debe tener convicción. Un historiador o un investigador, cualquier investigador tiene convicción. Si no tiene esto, no puede ser investigador. Por lo tanto, maneja un alto nivel de motivación. Tiene que tener un dominio completo de fuentes de todo tipo. Y bueno, hablando de fuentes, tiene que saber exactamente a qué nos referimos por una fuente. Tiene que tener habilidades de desempeño. En el caso de proyectos que no tienen provisiones económicas para gestionar la ubicación del dinero,
tiene que tener tenacidad, berraquera. Si un investigador tiene que tener berraquera para no establecer en el camino, dado que pues tiene que manejar los niveles de frustración que decía el compañero. Tiene que reconocer sus límites, ¿sí? Sus límites en cuanto a idiomas, en cuanto a técnicas, en cuanto a que se va a hacer una investigación en un campo especial, que pues parte desde un punto como el mío, pues, si soy investigador de historia que me voy a meter en la Amazonía, en Colombia, tengo que tener claro que hay ciertas zonas de Colombia donde yo no puedo entrar. Entonces, conocer perfectamente cuáles son mis límites. Tiene que ser objetivo, crítico, manejar los contextos donde va a realizar su investigación. Un investigador es una persona inconforme absoluta. Tiene que mantener un buen manejo del descarte de la información, tiene que tener habilidades, como muy bien lo mencionaba, de trabajo en equipo, la tolerancia a la frustración, y ante todo, creo que es importante, yo creo que un investigador, que es algo que pronto a veces no tenemos claro, es una persona crítica, más no quejumbrosa. ¿Sí? Quejumbrosa es que no hizo, es malo, no, cuando yo critico, doy la solución y doy alternativas. Creo que esa es la habilidad de un buen investigador. Despersonalizar. Yo creo que es ambiguo hablar de que el investigador tiene que ser apasionado, pero muchas veces ese apasionamiento se da en la investigación. Entonces toca tener muy bien delimitado ese aspecto. No, creo que no es más. Tiene que ser un buen planeador en cuanto a tiempos, presupuestos y a quién va a requerir en su equipo de investigación. ¿Puedo preguntar? Es que dijiste una palabra. Berraquera. Berraquera en Colombia es una persona, mejor dicho, que le pongan el obstáculo, que le pongan, no, es más fuerte que eso. Es como un collage, por decir, una persona berraca, es una persona tenaz, una persona que no puede, como sea, lo haga, pero no me gana. Ese es el lema, no me gana un berraco. Entonces, por ejemplo, una mamá desplazada con 8 hijos, sosteniendo 8 hijos, eso es una mujer berraca. ¿Sí? Saca lo que sea adelante. Pueden pasar a su lugar en orden y silencio. Bueno, parte. El texto es el capítulo 1 de Roland Barthes, Introducción al análisis estructural del relato. Ese es el texto que hay de todos los autores. El que yo quiero es el de Roland Barthes, Introducción al análisis estructural del relato. ¿Barthes? De Roland Barthes. ¿Barthes? En francés es Barthes, en español es Barthes. Bien, al equipo 1 le toca el inciso 2, funciones. ¿Ok? Al equipo 1 le toca funciones. Al equipo 3 le tocan acciones. Al equipo 5 le toca la narración. Al equipo 7 le toca el sistema del relato. ¿Entendido? Las mismas reglas. Tienen esta vez 7 minutos por equipo. Solo pasa uno. ¿Okay? Solo pasa uno. Tienen 7 minutos por equipo. Quiero material didáctico. ¿Ok? Yo decido quién pasa ese día como la vez pasada. ¿Dudas? Todos tienen que traer el texto leído. ¿Ok? El equipo se va a exponer con la profesora Adriana. Les digo desde hace rato que se prepararan. Que diga primero quién. Pero ¿quién va a exponer?
Lo que pasa es que no puedes. Yo te digo, yo estoy mandando Eso dice que se va hasta las 7. Para los demás, la clase que venía se supone que tenía que entregar la carpeta, pero como se retrasaron las exposiciones y se van a modificar, entonces la carpeta se entregará hasta el 13 de octubre. En la carpeta vamos a agregar nuestro resumen de las exposiciones. Sí, como mapa mental. Quiero que investiguen qué es un mapa mental, porque no tienen tampoco idea de qué es una lluvia de ideas. Y chicos, si no saben qué es una lluvia de ideas, o voy a investigar, y si no entiendo, vengo y pregunto. ¿Sí? Pero no saben lo que es una lluvia de ideas. La carpeta debe contener todas las tareas que se han hecho en el curso. Tareas, trabajos, todo debe estar ahí. 13 de octubre. También los materiales. Todos los temas que se van a explicar, que son 8, que ahora faltan exponer, todos esos tienen que ir incluidos en el mapa mental. Todos en el mapa mental. No, todos en el mapa mental. Ese es el ejercicio. Que quiero que a través de su mapa mental se den cuenta e integren, porque no solamente lo de la exposición, porque van a estar seguros que también es integrar lo que se ha visto con los otros profesores, porque están desfasados. Y ahorita que hablamos de Ayotzinapa se van a dar cuenta, porque no están integrando. ¡Ah, yo quiero ir! los que van a ir a lo de sociología. Sobre todas las exposiciones, los apuntes de simplemente tienen que llevar mínimo algo del mapa mental, tienen que llevar las exposiciones, pero la intención es que integren todo lo que se ha visto en todas las clases. A ver, el mapa mental es de todas las exposiciones, uno de cada uno. No, uno integrando todos los temas, o sea, es buscar cuáles, porque es la intención para que terminen de entender cómo se hace esto de Ayotzinapa. Porque los mapas y las lluvias pueden hacerlo grande, pueden hacerlo como quieran. Lo pueden hacer con las hojas y decir, aquí empiezo y empiezo a pegar mis sombritas, como quieran. Y te lo pueden con la calculadora y te lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Ya se vio, logró. ¿Listo, chicos? Ya vamos. Buenas tardes, compañeros, profesores. ¿Cómo están? Bien. ¿Vemos caras nuevas? Buenas tardes. Nuestro equipo es el número 4. Y vamos a comenzar con una exposición sobre 2 temas, el cual va a ser los tipos de lecturas
pasando desde las principales a las más conocidas y a unas, digamos, no tanto. ¿Okay? Cada compañero va a tener un tiempo de participación, sin embargo, queremos que puedan notar que la exposición va a tener un flujo. ¿Okay? Queremos comentar que si tienen alguna pregunta, vamos a hacer una apertura al final para poder aclarar estas y no pueda quedar nada, pues, sí, en el tintero, como nuestra compañera. No es necesario que apunten todavía, porque el chiste de la presentación es poderles explicar nuestro tema que aquí comienza. A ver, primero. Bueno, estos son los tipos de lectura. Se clasifican en 16 tipos. Bueno, 15, perdón. Y bueno, de la oral es la que diríamos la que utilizaríamos, perdón, para hablar en público o para mostrarle la lectura a alguien más. Es la que se usa como en recreación, en círculos de lectura o en debates. Así. La silenciosa es la más usada y es la que utilizamos pues, todo el tiempo para nosotros. Pues esta puede incluir reflexiones y demás. Y bueno, siguen la superficial, la selectiva y las demás, pero bueno, a mí me tocó también la fonológica, que es pues esta infiere más en la correcta pronunciación de las vocales y de las palabras. Entonces hace como que espacio, va leyendo pero va pronunciando bien cada palabra, cada sílaba. La fonológica. Y la literal, pues es leer el texto íntegramente tal cual, pero se divide en dos partes. La primera es, pues sí, leer los datos duros, leerlo así, pues sí, como dice, como tal, literal. Y la segunda ya es hacer una profundidad en la comprensión del texto. Bueno, seguimos con las lecturas superficiales y las selectivas. La lectura comprensiva. Esta lectura es lenta. Lees un texto, puedes volverlo a leer, puedes tener herramientas, por ejemplo el subrayado es importante, porque subrayas o marcas las ideas más importantes que te sirven para entender esa lectura. La reflexiva es todavía más lenta, ya que vas leyendo y por lo general solo tienes que leer una vez, pero conforme vas leyendo vas creando conexiones, vas entendiendo el texto sin tener que volverlo a leer. Después sigue la denotativa y la connotativa. La denotativa, tienes un texto y lo descompones creando o integrando tus propios criterios. Un ejemplo puede ser un profesor cuando está dando un tema, está exponiendo el tema que conoce con fundamentos, con autores, pero aparte está dando sus propias ideas para que los alumnos lo entiendan. La connotativa es diferente, ya que toma el texto literal, lo explica, pero solo no le agrega algo más o algo propio, sino lo da una explicación literal y al final da una opinión sobre el texto. No se puede criticar un texto si no se ha entendido, y la lectura crítica nos ayuda a descubrir las ideas principales y la información que el autor nos quiere compartir. Es una lectura lenta, nos ayuda a tener un pensamiento crítico, nos lo crea. También nos sirve para poder estar de acuerdo o en desacuerdo de una manera responsable con lo que el autor nos quiere compartir. La lectura recreativa es la que usamos por gusto o por placer, para los que les gusta leer, no sé, Marqués de Sade, cosas así. También ahí se usa mucho leer narraciones, leer cuentos, leer revistas, periódicos, de telenotas, cosas así. La lectura mecánica es la que se utiliza para tener una primera vista del texto.
es una lectura rápida. Es la que nosotros usamos antes de la clase y no leímos el texto. Leímos el contenido, lo que tiene. Y la diagonal es la que se buscan las ideas principales en el texto. Es una lectura muy rápida, es para sacar ideas. Se ven subtítulos, se ven cosas entre comillas, así rápido. Y es como un tipo de escaneo. Se llama diagonal por la forma en la que los ojos se mueven para buscar el contenido del texto. Bueno, por último tenemos estos tres tipos de lectura, que es reflexiva, literal y recreativa. ¿Okay? Primero tenemos que, para tener una mejor idea, puede que parezcan tantos, ¿no? Tantos tipos de lectura y que solo conozcamos 2 o 3. Sin embargo, cada una es completamente diferente, aunque se parezcan. Por ejemplo, y también tiene mucho uso de razón con la misma definición, porque la superficial es aquella que solo vemos entre líneas cuando buscamos un determinado dato. Vemos así rápido, por ejemplo, una fecha, no sé, 1990, 1980, 1910, lo que sea, un dato, fórmulas, es lo que vemos así, ¿ok? De aquí sale que, bueno, se puede destacar un nivel muy importante que se llama nivel primario, que esta no es nada más lo ves así, ya. El siguiente paso es el que nos preguntamos o nos hacemos unas cuestiones básicas para tratar de entender qué es lo que queremos obtener de este tipo de lectura superficial, que no solamente leerlo así. En este caso fue sacar un dato, una fecha. Sin embargo, puede ser cualquier cosa. Por eso están las demás lecturas que comentan mis compañeros. O sea, cada una depende de lo que queremos hacer. ¿Okay? Y como parece un tanto aburrido y parece que ya se están cansando de esto. No. Bueno, ok, solamente para terminar ¿ya terminaron? Bueno, para terminar este primer tema, sí quisiéramos dejarlo muy en claro, que son muchos tipos de lectura. Sin embargo, cada uno sirve para una determinada cosa. Okay, digamos, los que más utilizamos son estas, pero si podemos ahondar más en estas, nos pueden ayudar para todas las lecturas que estamos llevando, porque es para sacar ese determinado extracto de lo que nos están pidiendo. Luego no tenemos todo el tiempo para leer todo el libro, todos los libros. Sin embargo, podemos aplicar estas formas para que sea más ameno, más rápido y más entendible el tema, ya que si no entendieron en una se pueden pasar a otra en donde se preguntan y demás. ¿Quieren agregar algo más? ¿Ok? Bien. Bueno, pues damos pie al siguiente tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre las técnicas para hablar en público. Un buen orador lo que quiere hacer es convencerlos. Quiere que ustedes crean o piensen en lo que están dando. Tiene que tener credibilidad. La credibilidad tiene dos vértices o dos puntos. Podría ser el primero, es que tiene que tener un conocimiento sobre el tema, tiene que transmitir que conoce sobre el tema. Y la segunda es el grado de confianza que el público genera, o mejor dicho, que yo genero para ustedes, que ustedes crean lo que yo estoy diciendo. Los recursos paraverbales que utiliza el orador es la claridad. El primero es la claridad. Ustedes tienen que entenderlo. Debo tengo que darme bien a entender para que a la primera o a la segunda no les quepa ninguna duda, y porque si les cabe duda, ahí ya empiezan tal vez a cuestionar lo que yo estoy diciendo y ahí ya habría problemas.
La segunda es la intensidad. Debo de tener una intensidad al momento de hablar, enfatizar lo importante o lo que yo quiero que ustedes crean que es importante, para que así tenga sentido lo que estoy diciendo. La siguiente es flexibilidad. En la flexibilidad, igual la modulación de la voz, tengo que saber cómo graduarla, cuándo hablar fuerte, cuándo no gritar y cuándo hablar para un toque hasta de misterio, dependiendo de lo que estoy poniendo. El énfasis también es importante, tengo que ser enfático en lo que estoy diciendo. La concisión. Tenemos que dejar de hablar solo por hacerlo y parafrasear demasiado. O sea, no tenemos que, debemos ser concisos en lo que estamos diciendo, en el objetivo al que queremos llegar y no aburrirlos. La coherencia. Tenemos que ser, con lo que empecemos a decir, que siga un flujo en la información, que no me contradiga al final lo que estoy afirmando al inicio. La sencillez, tengo que usar palabras que yo conozca y con lo que me sienta natural, palabras que pueda manejar y que al final no me digan qué significa esto y que ni siquiera sepa lo que significa, solo que se escucha bonito. Entonces eso es muy importante. Ahí es donde entra la naturalidad. Tengo que ser natural con ustedes. Si me ven muy nerviosa, no van a creer lo que estoy diciendo. Entonces tengo que ser natural para que ustedes piensen que conozco demasiado el tema y que soy tan fregona que no sé todo. Ahí viene igual la modulación, igual en la voz, en mover los brazos, también igual para es importante. La dicción. ¿La dicción? La dicción, de la misma manera tengo que saber qué palabras, bueno, pronunciar bien, intentando trabarme, y eso viene hasta cierto punto con los nervios. Intentar no trabarme con las palabras que estoy diciendo, porque eso se refleja. En la primera instancia en que yo me empiezo a trabar con un tema, ustedes van a creer que yo no tengo conocimiento de ese tema. Entonces ya no van a creer absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. Ok, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio? Vamos a hacer esto funcional. Pónganse en el lugar de nosotros. Y recuerden a quién le da miedo estar enfrente. ¿A quién le da temor? ¿A quién la aterra? Que se vayan a trabar, como ahorita. Que se vayan a confundir, que no se acuerden de lo que dijeron. Estar enfrente es tener principalmente una idea de lo que van a hablar. O sea, mínimo deben tener ese conocimiento de lo que van a decir. ¿Okay? Uno no se pone enfrente y solamente empieza a hablar tonterías. Debe haber una preparación previa, empezando por el tema. Ahora bien, como... Solo para terminar, bueno, o sea, para continuar este flujo, lo pusimos en 3 puntos. El primero, que es el que platicó Aline, son las claves para hablar en público. El segundo es la preparación del discurso. Y como comentaba mi compañera Lynn, pues la confianza se da en el conocimiento que tú tengas del tema. Bueno, no solo también del tema, sino cómo vas a llevar tu presentación a cabo. Debemos de saber que esta tiene 3 partes principales: la presentación de nuestro equipo, que es aquí donde se genera la mayor conexión con el grupo, y pues se genera una mayor confianza y empieza ahí el entendimiento. La atención de ustedes empieza desde la presentación. Luego en el desarrollo se intenta, o bueno, deberíamos intentar ser breves y sin conceptos tan complejos para que pues, nos entendamos todos. Y en la conclusión, bueno, aquí es el toque final donde se genera ya la última conexión y donde damos las conclusiones finales y se da una buena impresión o la mala impresión de la exposición. Por último, yo quisiera agregar que hay maneras de poner al público que tenemos enfrente en contra de nosotros, al no tener confianza, ¿no? Así. De lo que leímos había una cosa muy curiosa que decía que al ser pedantes, al hacerse alarde de un conocimiento, no sé, muy volado, no sé, y reírse histéricamente también de chistes propios, cosas así, ¿no? Que, pues y bueno, eso es de la parte de la presentación, ¿no? Como sabemos, hablar en público es muy difícil, a veces los nervios nos ganan. Para eso, antes de empezar o
momentos previos a la exposición o la oratoria y eso, hay varias, bueno, se pueden hacer varios ejercicios, como respiraciones, como vocalizaciones para la dicción, y eso nos ayuda a quitarnos un poco los nervios y a pues, tener una voz más clara al momento de decir. También el lenguaje corporal es muy importante, es como tú transmites lo que estás diciendo a los demás. Es muy importante saber en dónde estás bien parado, no te vayas a caer, por ejemplo, y cosas así. Okay. Es la seguridad que tienen para sustentar lo que están diciendo. Porque con los movimientos también estamos enfatizando eso. No es lo mismo que yo esté así, ¿no? Porque les estoy transmitiendo inseguridad, o que esté con mi hijita leyendo. En primera los voy a aburrir, en segunda no van a entender, en tercera voy a terminar la calificación. Bueno, terminamos con el punto 3 para empezar a concluir esto y ponemos ayudas audiovisuales. ¿Por qué? Porque en efecto esto nos genera todo el espectro de atención hacia el equipo, hacia el expositor y hacia el tema. ¿Ok? Porque puede ilustrar las ideas de una mejor manera. No es lo mismo que ahorita aventemos tantas cosas, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué no? A que ya si lo vemos de una manera más gráfica, podamos comprender de una manera más sencilla, pues estos 3 puntos. O tal vez cosas que ya sabíamos, pero pues aquí ya lo tenemos de una manera más concreta, porque al final de cuentas es a lo que nos vamos a dedicar. No olvidemos que es, digamos, nuestra reputación. Nosotros vamos a hablar de nuestro trabajo, de nuestras investigaciones. Entonces debemos ser serios, responsables y muy cautelosos. Porque ahorita están los maestros para calificarnos, pero después va a estar el auditorio, y si nos equivocamos, aparte nos pueden, esto que comentaba Sebastián, pueden subir un video en Twitter, se empieza con las redes sociales, entonces pueden quemar demasiado su imagen, ¿no? Digo, son muchos, es mucho el juego en el que están aquí. Entonces, bueno, aquí se tiene que preguntar de qué manera quieren estar. Si quieren tener la atracción del público, si quieren estar de una manera segura, paciente, cordiales, y también hacerlos de una manera dinámica, no aburrida. Por eso entramos con el rotafolio y PowerPoint. El rotafolio no lleva más explicación que una hoja de papel impresa con sus ideas acomodadas. ¿Okay? El PowerPoint, como saben, por favor, no lo llenen de texto. No tapicen de texto el PowerPoint, porque es muy aburrido para el auditorio, porque seguramente saben leer, si están hablando de una exponencia de universidad. Y en tercera, porque es una ayuda, y esta ayuda la pueden utilizar con contenido, diseño, imagen y sonido. Son estos pilares importantes para ayudarse en su exposición y no sobrecargarla. Tampoco, bueno, espera, para terminar, ahorita no sé si se preguntaron por qué se tapó esta parte, porque si estamos exponiendo y ustedes ven el monito de aquí, su atención va hacia el monito, no hacia nosotros. Entonces se trató de una manera de taparlo para que toda la atención se centralice en nosotros exponiendo el primer tema, y posteriormente cuando se abre el segundo tema pueden ver al monito que en teoría representa un orador platicando estas partes. ¿Ok? Entonces esa es la conclusión de nuestros temas, y no queda nada más que agregar. Dejamos una apertura para preguntas. No, le iba a decir que faltaba. Dice así de bueno, es que para esto quisimos diseccionar la presentación, 10 minutos la primera parte y 10 minutos la segunda para no pasarnos. La colaboración fue de todo el equipo, y también la manera que sintetizamos las ideas. ¿Ya hicieron las preguntas? Sí. ¿Qué haría el equipo ante un público que estuviera hablando y no dejara oír a los que sí están interesados? Por ejemplo, ellos dos siempre en clase. Bueno, pero primero a ver, no creo que eso es como una técnica de un buen orador. O sea, tiene que transmitir tanta curiosidad, o tiene que
hablar también, que hasta los que están hablando dejen de hacerlo. O sea, creo que eso también influye, de una manera influye. No, bueno. La otra también sería callar a las personas que están hablando y decir, te respeto por mí, por ti. Ahorita pasamos con estas dos. Yo creo que sería pertinente, hablando por mi equipo, que preguntemos para quién va dirigida esa pregunta. Si quieres, ¿va dirigida en alguien en especial? O fue que No, es que como técnica, ¿no? Al hablar. Pero si no te están poniendo atención, ¿qué harías? Ok. ¿Quieren? Okay, bueno. ¿Qué más puedo decir? Inicialmente, cuando se está con un público hostil, uno cuando está enfrente merece el respeto, ¿no? Entonces, cuando no se dan o no se ganan ese respeto, por lo mismo de estar enfrente, se tiene la autoridad de poder sacar a quien de alguna manera está interrumpiendo la atención de los demás. Porque ellas dos que están poniendo atención no tienen la culpa de que ya, por ejemplo, estén hablando, ¿no? Entonces, digamos, eso, vamos de lo más práctico, de lo más fácil, ¿no? O sea, no nos vamos a complejizar demasiado. Y eso, o sea, lo que dice Ali tiene razón. Hablar con voz fuerte, enfatizar y también ser cordial. Por eso se hacen este tipo de, se podría decir bromas, pero no son bromas, porque estás tratando de comunicarte con tu auditorio. ¿Cómo están? Es un saludo. O sea, no nada más llegar y ya expuse esto, ya me voy. No. O sea, tratar de ser cordial y ¿lo entendiste? No sé. Hola, compañera, ¿te preguntas? Vamos contigo. Bueno, como complementar eso, pues, no sé cómo es acá, pero pues, de donde yo vengo, ¿verdad? Una técnica es que cuando uno tiene un grupo que está muy disperso y no tiene el mismo ritmo, un mismo tono de voz, y hay personas que están completamente dispersando el grupo, comienzan a bajar el tono de voz, bajar el tono de voz. Entonces llega un momento en que los que se están poniendo atención comienzan a, los del mismo grupo están parando a los demás para que presten atención porque no van a escuchar. Ya si la cosa ya es estilo teenager batiendo mecha en un concierto, pues ya la cuestión ya sí es de decirle, si uno ve a la persona, bueno, cuéntanos tu aporte. Es una manera de parar a la persona, de decir, yo estoy quejándome que me estás dispersando el grupo, pero si estás hablando tanto es porque tienes algo que aportar, entonces cuéntanos tu aporte. Después de que uno hace eso, lo dudo que vuelva la persona a estar en eso. Y ya si es muy rebelde, ¿sí? Pues yo le dice, bueno, lo que no te interesa, te agradezco que se lo hagas. No sé. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay muchas técnicas para poder controlar un auditorio. Eso ya también depende de la personalidad del orador. Puede ser un orador muy duro, de repente o va bajando la voz o simplemente se queda callado y ve a las personas que están hablando para enterarse del chisme, o de plano no pierde el tiempo y les pide que salgan, ¿no? Depende de la posición del orador, pero interviene mucho con sus características. Nosotros tenemos aquí maestros de diferentes personalidades y nosotros creo que debemos hacer un esfuerzo como aprendices de tratar de entender el nivel que ellos están manejando y la personalidad de cada uno de los expositores, que son los maestros. Creo que hay que entender esa parte que nos corresponde, esa corresponsabilidad de estar aquí. El otro día platicábamos acerca de eso y le decía a Luis que aquí no venimos a que nos eduquen, aquí venimos a adquirir un conocimiento. La educación se da en la casa, se mama en la casa. Y es tan difícil a veces de dar un punto de vista porque ya tocamos fibras muy sensibles. Pero creo que sí vale la pena hacer un poco de conciencia y de empatizar con todos y de tomar esa corresponsabilidad de respeto, ¿no? Y nos podemos llevar mejor entre todos, por un lado. Pero yo tengo una pregunta específica del primer tema. En cuanto a definición, sí puedo entender lo que puede ser una lectura recreativa, reflexiva y crítica, comprensiva y reflexiva, pero no me dicen cuando estoy leyendo qué tipo de lectura estoy haciendo. ¿Yo cómo podría diferenciarla? Es una duda personal. Sí, cuando estoy leyendo, yo como lector. Pues depende, ¿sí? Pues lo que busca del contenido, por ejemplo. O sea, yo me pongo a leer algo, si me voy a la definición de qué es una lectura crítica, lo puedo entender, pero yo cuando estoy leyendo, ¿cómo sé qué caramba estoy haciendo de lectura? Si crítica
comprensiva o reflexiva. Por ejemplo, ¿Qué marco me da de referencia para saber qué carajo estoy leyendo? Pero no va con chanfle, es una duda. Por ejemplo, cuando tuvimos que leer a Châtelet, Ajá. no lo comprendimos a la primera, o yo no lo comprendí a la primera lectura. Tuve que leerla como 2 veces y subrayar algunas frases o algunos conceptos que no entendía, y tal vez hasta buscarlos en internet, buscarlos en libros, y ya lo comprendí. Comprendí la lectura después de leerla varias veces. La reflexiva, un ejemplo propio podría ser cuando lees una novela. Vas creando las imágenes y lo vas entendiendo sin necesidad de volverla a entender, o de volverla a leer, perdón, o de subrayar frases, o de subrayar conceptos. Desde la primera vez que lo estás leyendo ya estás conectando, ya estás imaginándote lo que está pasando, ya lo estás entendiendo. O sea, no hay necesidad de que lo vuelvas a leer. Yo creo que entendí tu pregunta de una manera diferente, Jorge, y no sé si es general en cuanto a qué tipo de lectura estoy empleando, ¿no? Sí. Okay. Este tema no es complejo y lo platicamos en equipo. De hecho, teníamos pensada otra interacción. Sin embargo, como son tantas definiciones, quisimos hacerlo de una manera sencilla. Y mira, esto es la diferencia y demás. ¿Okay? Sin embargo, notamos que es importante que puedan tener estas definiciones por si quieren saberlo a ciencia cierta y también llevarlos a cabo. Entonces preparamos un código QR para poder pasarles a quien le interese esta información, las definiciones y demás, y al final podemos hacérselos llegar con todo gusto, porque es un complemento de nuestra exposición. Digo, simplemente para terminar, no es lo mismo que explicarlo, nada que ya entendí, a que lo tenemos en físico y lo vamos estudiando, porque es una buena manera que podamos llevar para las demás lecturas. ¿Sí? ¿Van más o menos por ahí? Sí. ¿Alguien más? Con temor a equivocarme, creo que hubo 2 tipos de lectura que no mencionaron. Okay. La Sí. intensa y la selectiva. Sí, seguramente, porque tal vez fueron las que me faltaron a mí, pero como estaba llevando el orden de presentación, sí, reitero pasar eso para que no quede claro, y por lo mismo digo, no entorpecer el trabajo de mis compañeros y llevar el orden de la presentación. Y bueno, volviendo al tema de las exposiciones, y cuando el tema es interesante y el expositor no lo hace así, o quieres darle alguna, no sé, como recomendación al expositor, decirle, no sé, puede ser más serio, puede ser, no sé, ¿cómo lo haces? O sea, tú como público, ¿cómo le haces entender al expositor que el tema te interesa, que estás interesado en dar, pero la forma en que está dando la... ¿Como público? Pues sí, como público. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo sin caer en es muy fácil. En el estar, ¿no? Es súper sencillo. De entrada, yo temo tener que estar no tan de acuerdo contigo, porque yo creo que todo tema es interesante. Sin embargo, pero empezando por eso, ¿no? O sea, la definición clara, todo tema es interesante y nosotros como historiadores, yo creo que nos incumbe todo, ¿no? Sin embargo, el auditorio puede tener preferencias hacia cosas en particular y los expositores pueden ser muy aburridos también. Entonces, yo empiezo y si quieren ellos también compartir. Uno como expositor, como orador, se da cuenta si uno está aburrido cuando está leyendo, cuando está viendo el celular o está platicando, o están volteando a ver otro lado. Uno lo va viendo, o sea, uno está enfrente, ¿ok? Entonces tratas de interactuar más con la gente y decir, bueno, ¿no te interesa? Ok, entonces qué recurso interesante, ¿no? Pero te das cuenta de eso. Entonces no vas a decirle tampoco, oye, te estoy hablando, compañeras, me caso. No, es que ya, por eso, pero bueno, o sea, Las últimas preguntas. ¿Ya? Acá. A ver, yo como... de hecho, también en el control del grupo se menciona que, bueno, la lectura que hice sobre el control de la
se menciona que al final las preguntas son mejor porque no interrumpen con el ciclo de la ponencia, pero que aparte también uno como orador debe tener un límite a qué ciertas preguntas o quién va a preguntar o quién no, porque si no se convierte en un debate y no nos conviene. Sí, perdón. Bueno, yo complementando la pregunta que él dice, yo creo que no ya también mucho la pregunta hacia ustedes, ¿no? También a nosotros. Pero para hacerlo yo creo que un poco más directo, un poco más astucioso, ¿cómo te haré yo entender que no me gustó tu exposición? Me siento así, me volteo, me duermo. ¿Qué tengo que hacer yo como público para que tú identifiques que no me está gustando tu exposición? Justamente eso que acabo de decir. Eso y también tal vez... Por eso algo que sería, por ejemplo, no tanto para ustedes, sino para nosotros. En ese caso, ¿cómo contrarrestan ustedes esa parte? ¿La ignoras? ¿Le das más énfasis a quien te está ignorando? Porque estamos hablando ya hablamos de los que pues ya están hablando y no les interesa. Pero por ejemplo, si a mí la verdad no me interesa, pero no estoy haciendo escándalo ni nada, ¿qué haces tú? ¿Cómo para llamarme la atención? Para sacarme de la situación, para sacarme de la situación en la que me encuentro. Pues antes de cuando estamos preparando el tema, tiene que hacer que el tema sea lo más llamativo posible. Bueno, desde ahí pueden empezar, ¿no? Pues si ya de plano no les gusta. Pero por ejemplo, ¿qué medidas? Yo lo digo porque por ejemplo yo voy a la tema, pero no te gusta el expositor, ¿cómo lo están exponiendo? Eso lo que podría hacer es terminando ya esa, acercarse y decir, usted no me gustó por esto y esto, y a él ya lo retroalimentas para que la próxima vez ya lo arregle, ya. A ver, silencio. Eso es una muy buena herramienta, pero bueno, en el momento pues no lo vas a arreglar. Esperen, me voy a hacerlo otra vez. Yo tengo en particular un punto de vista, no sé si sea compartido con mis compañeros, pero respondiendo principalmente eso, inicialmente, bueno, pues de entrada yo creo que ya todos somos adultos, entonces también hay como un criterio y una madurez en donde sabemos cómo comportarnos, o sea, no vamos a hacer, digamos, actitudes infantiles, ¿no? Como de tirarnos y así, digo, que puede que en algunos escenarios se puede seguir viendo esto, pero yo creo que ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Paréntesis, es que yo lo decía porque, por ejemplo, en mi caso, a mí sí, yo estoy estudiando historia porque quiero dedicarme a la docencia. No es para poner posturas hostiles, ni mucho menos infantiles, porque pues, si me toca enseñarle a los de secundaria, van a tomar esa actitud. Si yo, por ejemplo, soy investigador, voy a exponer mi libro a una primaria, va a haber niños que de plano van a estar diciendo tonterías o van a hacer cosas. Voy a una prepa, el ambiente es distinto. Pues es pero eso, yo como preparar tu tema y con el orador tengo que estar, como ustedes dicen, tengo que estar preparado para ese tipo de cosas. Por eso hacía yo esa pregunta, ¿no? Y hasta, bueno, ¿Cómo ya llama sabes la que atención? es para un público infantil, pues tienes que ver qué es Bueno, lo que les gusta. a tus compañeros para que yo y cerremos la Pues yo creo que al repente uno tiene que, como expositor, antes que nada uno tiene que ser muy consciente a qué público le está dirigiendo. Y pues uno no es monedita de oro para gustarle ofender a todo el mundo. De 500 personas en un auditorio pueden haber 15 a las que no les gusten. Entonces yo, por eso, yo que soy interesada, pues yo no me voy a ofender por los 15 que están ahí pues, de malas, ¿sí? De malas ellos si no les gustó la manera. Si a mí personalmente no me gusta, yo puedo esperar al finalizar, pero creo que es una posición ya de cada quien y de la madurez y el interés. Hay temas que nos interesan y que no siempre van a ser bien planteados por el ponente, pero eso no quiere decir que yo me cierre a la banda. Si no me interesa, pues con toda la tecnología que ahora lo grabo, lo filmo, tomo notas, pido que el que está allá me regale la copia, y si ya no lo ultimas definitivamente tipo es una deriva, pues al final de la ponencia me acerco a la persona y digo, mire, muy interesante esto y esto y esto, sí, pero me parece que la manera en que usted lo está planteando es diferente. ¿Por qué? Porque es que somos muy destructivos. Entonces yo llego y, es que mire la manera en que usted lo hizo, no me gustó y le faltó y le quito y le pongo. Pero si yo le digo a la persona, mire, usted tiene cosas muy positivas, pero de pronto puede mejorar en eso, denlo por hecho que esa persona lo va a tomar mejor. Yo lo veo así. ¿Puedo hacer una observación más? Hace algún tiempo me decían que en un auditorio de 100 personas
A 10 les vas a caer muy bien, las tienes de tu lado. A 10 nunca les vas a caer bien, que te vaya madre, pero el 80% van a ser niñas indiferentes, es con las que hay que trabajar, porque las puedes aliar hacia tu barrio. Y esa es la parte de trabajo, a ese público va dirigido. Pues bueno, al que ya está contigo no lo pierdas, nada más, mantén. Al otro ni lo pegues, pero trabaja con esa gran masa. La última Yo siento que ahí se cae algo en el ejercicio que hicimos con Monroe. Muchas veces criticamos al expositor sin ponerle atención al tema. Y en una exposición, lo que tiene trascendencia, para mí, a mi personal forma de ver la cosa, es el tema. O sea, si el expositor tiene cara de machín o no, o es esto o es lo otro, eso a mí no me debe de interesar. A mí lo que me debe interesar es el tema como tal. Y a veces nosotros como auditorio caemos en el error y en el prejuicio de juzgar al que está. Ya estás generalizando. ¿Me permites terminar? Entonces, yo creo que a veces caemos en ese error. O sea, juzgamos al orador sin escuchar o sin tener conocimiento del tema. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, si yo no soy un buen escucha, pues debo de ser ético y honesto también con mi persona, y pues tomarlo como tal. O sea, ¿Algunos un minuto de gusto? ¿Ya nada? Hay varias cosas aquí, déjenlo por favor. Que tiene que ver con esta parte. Que la intención de las exposiciones, la intención de los debates, No, tú no eras. precisamente se den cuenta que van a ser docentes, los que no lo quieran hacer, van a ser lo primero que van a hacer. Es como controlan, y lo que también es la intención es que perciban que lo que está aquí enfrente es muy difícil, y es cierto. Los que estamos aquí enfrente sabemos que a qué nos les caemos bien y con eso no vamos a tener problemas. A los que nos caen mal no los vamos a apelar, vamos a apelar a los que se hacen los indiferentes. Y esta es la dinámica básica como docente para poder controlar. Y sí, hay veces, lo que pasa últimamente es que precisamente no vienen a educarse aquí. La educación se les dio en su casa. Y si aparte ya tuvieron una enseñanza en educación básica y media superior. Entonces se supone que todos ustedes están aquí porque ya están conscientes de poder hablar y dialogar. Y sí, es muy difícil mantener el control de un grupo, y en un grupo en el que no hay homogeneidad. O sea, en un buen grupo hay homogeneidad, hay heterogeneidad. Y acá voy con esto. Estas lecturas, ¿sí?, son las divisiones, pero es básico. Ustedes las van a practicar como historiador cuando llegan a la librería y están investigando su tema. Porque van a encontrar hasta desde 20 a 100 libros de su tema y no pueden leerlos todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Es una búsqueda desde el título. Por eso el título tiene que ser atractivo y tiene que decir lo que te estás escribiendo aquí para que puedas entender. Eso es lo que de las partes que nos habla ahí. La diagonal que nos habla, lo primero que van a hacer es, mira el título. Si yo busco Apaches, mira, pues aquí dice Apaches. Voy a ver si habla de Apaches. Entonces, porque hay veces que no dice nada. Y entonces, vamos y buscamos el índice. Eso es lectura selectiva. Yo le busco el índice y entonces estoy buscando los temas. ¿Y cómo están? Un índice, por eso insistimos en que tengan una estructura. Un índice está indicando cómo es el actor que está categorizando su tema de investigación y por qué inicia de tal manera y por qué pone tal cosa hasta el final. ¿Sí? Después de eso, pues nada más resulta que es el capítulo 1 el que yo voy a revisar. Entonces llego ya al capítulo 1 y entonces lo que empiezo a hacer es lo que mencionaba, a buscar palabras básicas. Busco Apaches, entonces nada más busco Apaches. Y hasta luego uno con el dedo. Esa es la otra lectura diagonal. Sí, y empiezo a leer, sí me está hablando de los Apaches.
pues el libro, no todo el libro, pero el capítulo 1 sí me sirve. Y habrá libros que me sirvan todo. Eso es lo que hacemos. Esas son lecturas selectivas y lecturas rápidas. Ahora, yo estaría en desacuerdo que creo que toda lectura es recreativa, así sea Chatelet. ¿Sí? Y que a toda lectura le tenemos que hacer algo crítico. O sea, toda novela que puede ser a lo mejor más recreativa, pero aún así le hacemos una crítica, porque criticamos, pues no estoy de acuerdo cómo lo plantea el autor. Por ejemplo, estaba leyendo La muerte de Freud, es una novela donde utiliza las metáforas el autor con sus tesis que tiene una tercera y es psicólogo. Y al final me sigue debiendo. Iba muy bien la novela y al final el final fue así tan simple, tan y es recreativa. O sea, es recreativa porque por eso insistimos en que lean novela. Se complementan, ¿no? Porque se complementa con esta crítica que se vuelve más difícil, por ejemplo con Chatelet, que tengo que tener un diccionario de lado para tratar de traducir todo lo que nos dice. Y les puedo asegurar, yo les puedo decir que Chatelet lo entiendes hasta que terminas la carrera. Conforme vayan avanzando y se vayan especializando, conforme vayan siendo historiadores investigadores. Esas son las diferentes lecturas que vamos consiguiendo, que al final se vuelven automáticas. ¿Sí? O sea, al final uno llego a la librería y cuando empiezas a buscar un tema, y de veras se vuelve automático, y empiezas a revisar qué dice la contraportada, aparece siempre las contraportadas, qué comentó la introducción, ¿sí? Exacto. Eso es rápido para saber, este sí me lo llevo, este sí me sirve para investigación, y después yo todavía voy a hacer otra selección cuando yo empiezo a plantear mi investigación. Para eso sirve. Por eso es que después esto de la lectura y de la exposición oral en público, que la mayoría de ustedes la manejan. Todavía tienen que controlar precisamente no hacer juicios de valor, no terminar en un monólogo y no, o sea, me cae gordo y entonces no, ¿sí? O que nada más termina regañando a todo el mundo. Eso nada más lo hago yo. Porque soy la maestra. ¿Sí? Pero eso es precisamente porque si se fijan en los debates han logrado mantener. Ahora, la problemática básica que tenemos ahorita, ese es el desfase que tiene con la escritura. Por eso los ejercicios que pueden sonar así chispas, ¿por qué me dejan un recuento? ¿Por qué me dejan un episodio? Porque la intención es que empezar se puedan escribir cosas sencillas y después pasar a la investigación. Es un tiro entre cejas. ¿Por qué? Porque hay un desfase y se están teniendo una incongruencia con ustedes mismos. Y lo digo por el debate anterior. Ustedes me están diciendo que quieren ser investigadores, ya saben la diferencia entre un investigador, dicen que es alguien crítico, comprometido y todo. Mi pregunta es, ¿por qué ese compromiso no se ve? Y viene siendo desde la portada, desde que si está justificado, desde que, o sea, era lluvia de ideas, algunos que están muy bien, ¿sí? Que hicieron su lluvia de ideas, su mapa mental. Hay unos que de plano, hay temas que no nos van a gustar. Aún como docente, yo hay temas que no me gusta dar, pero los tengo que dar. Hay temas que tengo que investigar durante toda la carrera que no nos van a gustar, pero los tenemos que. A mí no soporto la revolución, pero tengo que saber de la revolución. O sea, la revolución mexicana, pues me costó un trabajo. Porque la recomendación es que vayan viendo qué les gusta el tema y sus trabajos que puedan hacer sobre ese tema los vayan haciendo con las demás materias. Eso ahorra tiempo, ¿sí? Y van profundizando en el tema que puede ser su tesis. Pero van a encontrar materias como en la revolución que no podía yo trabajar a los apaches en la revolución. Entonces era así, y aparte la revolución no me gusta. Y es un proceso que no me gusta, pero tengo que saberlo. Una pequeña observación. Venga. No.
Vean, anécdota. Lo primero que me dieron en la carrera fue fonología. Y yo detesté esa cosa. Pasé así, nada más me resbalé. ¿Y qué creen? Afortunadamente sucedió que guardaba yo todas mis cosas, lo bien porque en un ejercicio de un poco de madurez dije, bueno, me tomo las clases, me las soplo y nada más hago lo necesario para no reprobar y guardé mis cosas. Al final de la carrera me di cuenta de que es la única metodología en la lingüística. Entonces tuve que regresar en la carrera, que no les pase eso. Y la observación que quería hacer es que recuerden, siempre les menciono, tienen que trabajarse ustedes mismos en sus personalidades como sujeto de la investigación. Y, por ejemplo, a ese Neil, el director, el inventor de la famosa escuela Summerhill, planteaba a los maestros que tenían que preocuparse, sí, por mantener la atención de los alumnos, pero que no era exactamente donde tenían que cortarse las venas. Porque la cuestión es que el que quiere aprender, aprende hasta de una piedra. Porque es una cuestión de desarrollo de la subjetividad. Entonces aquí es donde tienen que ver ustedes que en este proceso de desconstrucción para conformarse uno y construirse como sujeto, tienen que darse cuenta de que hay algo que se llama entorno, contexto. Estamos nosotros padeciendo una sociedad capitalista, una sociedad del espectáculo. Y entonces están acostumbrados a que si el maestro no es divertido, chingue su madre. Y a nosotros nos presionan para que los tengamos a ustedes contentos. Pero ni madres. Ustedes no son nuestros clientes. Ustedes son adultos que están construyéndose como sujetos para poseer un discurso profesional. Y nosotros también. Nosotros no tenemos que andar como New York enseñando las nalgas. No. Nuestro trabajo es, sabemos esto, platicamos con ustedes y ustedes saben qué pedo. Ustedes son los que se van a construir, nosotros no los vamos a producir. Nosotros nos negamos a una fábrica de mano de obra. Ustedes deben negarse a ser objetos procesados por una maquinaria. Entonces se trata de sujetos construyendo la intersubjetividad, que esa es la única oportunidad posible. Ahí es donde está la cuestión. Ustedes siguen siendo, ¡ay, ese es el bestseller! ¡Ay, ese es mi padre! O son sujetos pensantes y críticos. Esa es la cuestión, en verdad, que tiene que debatirse y que está subsumida en aquella discusión. ¿Qué es un investigador? El sujeto aprende o construye. Son todas las opciones intelectuales, epistemológicas, que ustedes deben informarse, buscar, averiguar, ponderar, sopesar, criticar y construir su propia y personal posición ante el mundo y ante la vida. Porque vean, en esta sociedad del espectáculo, vayan a todas las oportunidades que ofrecen todas las universidades y vean cuáles se llenan y cuáles no se llenan. La producción masiva de ideología hace que para un concurso de perreo hasta se matan. Y para una conferencia en la que se hace un análisis de por qué las fechas críticas en estos momentos van de mañana al 5 de octubre, ¿por qué es una temporada crítica para México? ¿Por qué empieza ahora
y termina el 5 de octubre. ¿Por qué? Los que no sepan, pregúntenselo a los que sí sepan. Aquí puse más o menos, a manera de lluvia de ideas, los temas en generales que quiere trabajar cada uno de ustedes. ¿Cómo? Los temas en general que cada uno de ustedes quiere trabajar. En general, o sea, hay unos que se volvieron más específicos. De los que me entregaron y me mandaron por correo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Una lluvia de ideas es yo tengo mi tema central y de ahí voy a sacar los temas posibles que yo puedo estudiar. Entonces, la lluvia, hay algunos que lo tienen ya más estructurado, ya tienen más específico y más centrado en su tema. Hay otros que nada más me pusieron y copiaron literalmente las notitas que encontraron en internet. Eso no es una lluvia de ideas. ¿Sí? No es una lluvia de ideas porque no hay, o sea, ahí no tienen problema de investigación. O sea, no saben de Ayotzinapa nada. ¿Sí? No es lo mismo que algunos sí me pusieron ya hasta la literatura o los libros que van a trabajar o las páginas o textos que van a trabajar. Que aún así hay que empezar a delimitar. Como historiadores recuerden que trabajamos en tiempo y espacio. ¿Sí? Entonces, de los movimientos estudiantiles, algunos me marcaron 1978, otros nada más le pusieron UNAM. O sea, hay cosas que no hay como los envuelvo. Primero, para yo cualquier tema, tengo que conocerlo. Entonces, lo primero que tengo que saber, ¿qué pasó en Ayotzinapa? ¿Y cuándo fue? Porque algunos me pidieron fechas contradictorias. Entonces, ¿cuándo ocurrió lo de Ayotzinapa? En 8, 26, 2014. Y 27. 26 y 27, de hecho, ¿no? 26 y 27. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a ser críticos con esas notas que me pusieron, porque hay algunos que ponen una nota que dice fulano de tal, que es el 12 de septiembre. ¿Ah? ¿Por qué en estos casos es importante marcar esto? ¿Por qué creen y que aún así no necesariamente tengo que desechar esa fuente que estoy trabajando? Ajá. Que una fuente me maneje fechas diferentes y otra no. Porque es un manejo de la información. Ajá. ¿Qué más? Es esta visión del espectáculo, ¿no? Lo que dan a ver y lo que sucede. Pensando como en esa parte que fueron en el debate, investigadores, que si quieren ser historiadores, como esa parte de espectáculo que es hacia el externo para confundir al público, al pueblo en general, como lo centro como investigador. ¿Por qué? ¿Con preguntas? Ajá. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Para qué? Básicamente la investigación. ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué nos quieren ocultar? ¿Quiénes ocultan? ¿Sí? Con esas preguntas básicas, los que todavía no saben qué hacer, necesito que digan por qué. Y les digo, hay temas que a uno no le interesan. Hay temas, como les digo, a mí la revolución, pero tengo que pasar la materia, por ejemplo. Y aún así, si voy a ser docente en primaria secundaria, tengo que dar el tema de la revolución. Entonces tengo que conocer de la revolución. ¿Sí? Lo mismo pasa con Ayotzinapa. Entonces, es cómo, para qué, por qué. Entonces, esas notas que estoy encontrando, tengo que empezar a ver por qué están manejando muchas disciplinas. ¿Cómo hacer un contraste entre fuentes, no? ¿Cuáles usar y cuáles son verdaderas? Exactamente. Y aquí sí hablo de fuentes, porque son fuentes primarias, porque estamos trabajando un tema inmediato, y son fuentes que están saliendo en este momento. O sea, son fuentes que están saliendo, son notas de periódico y todo, son fuentes que están diciendo en este momento. Y entonces sí hay que hacer esa crítica para poder saber.
Si es falsa, porque tiene una intención, no significa que la deseche. Pues esa fuente del 12 en dónde viene. Ay, revisé tantos que no recuerdo cuál de todos. Pero vean, puede ser falsa, pero puede ser... O es un antecedente. ¿Perdón? Aguas con la palabra antecedente. Porque hubo, además de cuando los desaparecieron, hubo más movimientos, ¿no? De estos carteles. Antes de... Ajá, antes de... Ajá, de hecho, a eso vamos a ver. Por eso la intención es que yo mis fuentes tengo que saber cómo las voy a utilizar y desde dónde estoy partiendo y delimitando mi tema. Y ya, guas. La palabra antecedentes solo me hace referencia a fechas, descripciones. Pero yo lo que necesito es que me hagan un contexto. Las acciones que llevaron a que ese hecho sucediera. Porque tuvieron, por ejemplo, se presentó lo del 12, se refiere a cuando los alumnos queman la gasolinera y son 2 alumnos muertos y el cuate el que intentó cerrar la llave, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El despachador. El despachador. O sea, por ejemplo, en el tema que yo quiero tomar no es tanto el por qué ni el para qué, sino somos. O sea, si ese hecho tarde o temprano tenía que suceder. Ajá. Toda investigación. Buscando, uniendo todos los contextos, por ejemplo, uniendo lo que es guerra, Estado, educación, teniendo todos esos ingredientes. Vamos, tarea. Buscar qué es un contexto. Buscar qué es un contexto. Ajá. ¿Sí? Escribimos una historia universal. ¿Sí? Porque precisamente Estado es un tema que tiene que ver con ese contexto. Pero no es un contexto. Es un ingrediente del hecho, ¿no? Pues no sé, lo que yo tomar de una Por manera eso la tarea es buscar qué es contexto y qué es antecedente. No es escrito. Es escrito y así nada más, pero ajá, ¿sí? Porque así necesito eso para que puedan terminar el sobre todo porque es un tema presente, es historia presente, pero sí se puede hacer historia presente. Sí, es lo que dice Sharp. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener esta parte para poder distinguir y ver sobre todo estas fechas y ver qué elementos me sirven para ir construyendo el contexto. Ya sea que yo lo quiera ver a través de la educación, de Lucio Cabañas, de los movimientos estudiantiles, del mismo turismo, lo que hago es con eso de la parte internacional, porque ahí es hacer una crítica. ¿Sí? Las que quieren hacer entrevistas, vamos a traer qué es cómo hacer una entrevista y a quiénes le vamos a hacer esa entrevista. En 20 años, en un paseo por el ¿sí? basurero donde mataron a 20. O sea, ningún tema está fuera de lo que se puede construir para la historia, sino que es un tema que todavía los tienen muy general y que los tienen como muy interés de ustedes propios y que ha sido lo que se ha escuchado en televisión, porque en televisión han dicho que es que el turismo se vio afectado. Entonces, ¿puedo tomar del informe que nos mandó el profe Félix? ¿Puedo tomar de ahí solamente un fragmento y de ahí desarrollar ya todo? Sí, si vas a trabajar básicamente sí, aquí fue. Ajá, o sea, yo lo que quiero es a los 43. Ajá. ¿Cómo le hago? Pero ¿qué pasa? Porque la discusión de la vez pasada, precisamente porque no se quería el tema de Ayotzinapa, decían es que yo no quiero Ayotzinapa, pero que hay todas estas vertientes que me permiten a través de Ayotzinapa ver si realmente el turismo se fue afectado en Guerrero o en Acapulco, ¿no? Si realmente lo que nos está diciendo la televisión es cierto, ¿sí? Y no bastan, y además una parte importante, estas fuentes tenemos que empezar a separarlas en el aspecto de que son periódicos que son dados por el Estado, pues a qué periódicos, los informes, quién está dando los informes, si es el Estado, si son los, por ejemplo, los forenses argentinos que están trabajando con los padres de familia. O sea, tenemos que empezar a separar para poder ver
los distintos versiones que va a haber, por ejemplo, del turismo. Porque si yo nada más trabajo con una fuente que tiene que ver, por ejemplo, si nada más trabajo con lo que dice el Estado o los medios de comunicación, pues voy a terminar diciendo que sí es cierto. O puede ser un análisis de la visión del Estado sobre el hecho, ¿no? Ajá. Esa es la parte en lo que qué es lo que quieren hacer. Sí, sí, sí. Por eso es... sí, ahorita también. Ajá. Sí, por ejemplo, yo quiero hacer un símil entre lo que ocurre con los desaparecidos acá y los desaparecidos en Colombia. Ahí a nivel de dictaduras, ¿cómo se maneja? Lo digo porque sé de ese tema, pero de una manera muy ligera, y creo que es interesante ver, contrastar el punto de vista estatal, pero también, y de cierta manera, un punto de vista paramilitar y un punto de vista de la sociedad, que a la vez, a pesar de que son sociedades diferentes, estamos en la misma realidad. Ahí la recomendación también, por ejemplo, algunos que querían ver los paramilitares de las policías, dentro de esto se empieza a acotar el tema. Entonces, a esto que mencionas, ahí ya tienes que decidir si quieres ver la visión. Porque me interesa todo ese tema, pero también, y no sé cómo manejarlo porque algo que me investigo mucho es el tema de género. Y pensaba, decía, bueno, ¿quién de esta comunidad que fue desaparecida? ¿Cuántas personas tenían una preferencia de género diferente? Que también, pues en Colombia, en ciertas ocasiones, eso es una razón para que los paramilitares los desaparezcan. Entonces, encontrar un símil dentro de un proceso de dictadura de este tipo. Aquí te recomiendo para ti que primero vas a tener que comprar. Bueno, es para todos. Todo lo que encuentre de Yoxinapa, aunque yo quiera trabajar en educación, porque eso me va a permitir saber hacia dónde voy a dirigir mi educación. Digo, ya en particular con algunos ya hablaré, porque ya algunos tienen más delimitado su tema. ¿Sí? Algunos todavía escapas con lo de guerra sucia. Es un concepto que tengo que buscar, que es la guerra sucia. Es en base a esto. Yo he tratado de buscar algo de información y la verdad está muy limitada. No puedo ni siquiera conseguir el informe de Murillo Karam, el que él dio, el impreso. Tengo el otro y tengo algo de información, pero en particular el de Murillo no lo pude conseguir. Se está enturbiando esto, está bastante revuelto, están haciendo una mascarada impresionante y cada vez se conflictúa más el tema, cualquiera que este sea. Entonces lo que me interesa es ver cómo puedo escarbar más para sacar más material. Ahora están hablando de 6 camiones, de la línea de transporte de droga de Iguala en línea directa hacia Chicago, que no tenía mucho tiempo. Ahí que fue un hay accidente. cálculo de información que pueden escoger un sesgo, como lo que mencionó hace un momento el compañero, muy interesante. Aquí tú puedes marcar otro sesgo respecto de los medios de información, porque tendrías, por ejemplo, Aristegui Noticias, sí, la tengo. La Jornada, Proceso, pero por ejemplo, alguien puede encontrar un nexo con el ataque ayer contra Radio Regeneración. Entonces, ahí hay muchos sesgos y ahí donde su imaginación tiene que indicarles por dónde les interesa algo, por dónde creen que puede haber algo. Y recuerden, no necesariamente van a tener un buen triunfo, sino un gran fracaso, pero que es valioso. Porque tal vez no encuentran lo que creían que iban a encontrar, pero encuentran otras cosas. Yo estoy pensando en un ensayo no para dar respuestas, sino a lo mejor hasta para generar preguntas. Es lo mejor. Esa parte tiene una investigación, normalmente a veces no da respuestas. Ajá, sino preguntas. ¿Sí? Por eso esta parte que hablamos, esta de verdades, o sea, no son verdades, son veracidades, y son cosas que se van buscando y que van ampliando el conocimiento. Y no es que por ti ya no haya sido investigador y que Gil Lozano es investigador. Ambos son investigadores, pero a la luz de nuevos descubrimientos y de cosas y de modificación del contexto en que se vive, se modifican las cosas, ¿sí? Y cambia la visión y la intención en algunos casos, sobre todo para instituciones, de cómo se trabaja ciertos temas. Y qué es la visión que se quiere dar hacia el exterior o hacia la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que va cambiando y va modificando. O sea, la investigación, los mismos pasos son los mismos, pero van dando luces diferentes. Esto pasa con temas muy actuales. O sea, son cosas que están sucediendo, pero que se pueden trabajar.
les voy a subir por internet, por el Face, un artículo sobre lo que es la historia presente para que tengan más idea de cómo se va trabajando, precisamente por el tipo de fondos. Pero ahorita lo básico es que necesitan buscar más de Ayotzinapa, no lo que nada más sale en redes, o sea, todo en todos los lugares para poder construir. No sé si alguien haya asistido a la marcha del año pasado, el 2 de octubre, la del 1 de diciembre, estuvieron dando un buen de volantes, con otras visiones interesantes, porque esos volantes, era, por ejemplo, posición anarquista frente a los hechos en Ayotzinapa, ¿no? Posición marxista, y daban otra crónica, otras posiciones, y pues por si alguna banda por ahí los consiguió. Eso es tan interesante. Además, recuerden lo que les dijo Adriana, una cosa son los antecedentes y la otra cosa es el contexto. Para entender el contexto del acontecimiento que tratan de investigar, necesitan saber cuál es la escuela normal que está ahí, de dónde son, por qué esa escuela, cuál es su historia. Eso lo tienen que notar. Y por ejemplo, para las personas que me mencionaron que fue la relación con la UNAM, pues puede ser a través de estos movimientos sociales cómo es que se relaciona con la UNAM, y porque pues al final de cuentas somos estudiantes. ¿Qué está pasando? Y que el sesgo que me mencionaban algunos aquí con la UNAM y el Politécnico. Porque el Poli, el año pasado estuvo muy cargado. ¿Cómo delimitas tu tema? Porque una cosa te va llevando a la otra. Por ejemplo, empiezas a investigar desde cuando se funda la escuela en 1936, luego por Lucio Cabañas, luego, por ejemplo, el tema que tocó la compañera, empiezas a hilar y terminas, por ejemplo, con que hay actos similares, por ejemplo, ya que es de Colombia con los militares, por ejemplo, yo en el caso que tengo orígenes guatemaltecos, te das cuenta de que suceden hechos similares aquí en México, en Centroamérica o en Sudamérica, siendo sociedades distintas. Entonces, vas hilando todo y te lleva y te pierdes en todo entonces, ¿cómo delimitas tu tema? Por eso la lluvia de ideas. Bueno, en lluvia de ideas, el compañero puede encontrar una relación, puede clavarse ahí, entre el desollado y los caibiles, por ejemplo. Sí, los caibiles van anda bien loco. Primero tienes que poner sus temas generales. A ver, chicos, tienen que poner sus temas generales y después, si ven aquí, todo el panorama. Pero de ahí, ¿qué digo? Pues yo quiero ver esta vida cotidiana o esta cultura, cómo se manifiesta. No sé cómo la ve la Ciudad de México. Y hasta las escuelas normales en su generalidad, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Michoacán y está la de Tipitio y manejan, o sea, no es Isidro Burgos, no subo Lucio Cabañas, pero sin embargo las actividades activistas son frecuentes, constantes y parecidas, ¿no? Esto del robo de camiones. Entonces, mi papá me cuenta de cuando él era microbusero, llegaron a haber enfrentamientos en la ciudad de Uruapan entre estudiantes y microbuseros, ¿no? Para recuperar los camiones. Entonces, esto es algunas prácticas. Sí, o sea, esto de las normales es general, porque es un sistema, la normal tiene un sistema educativo que se da en todas las normales. ¿Y a qué la respuesta? Exactamente. Es diferente a una prueba nacional. Antropología. Exacto. ¿No? Y por eso es versión de por qué la religión. Pero tienen, o sea, lo primero que tienen que ver es conocer bien el tema de Ayotzinapa para poder ver qué otras vertientes y a partir de ahí empezar. Bueno, ¿qué relación tiene la UNAM? Porque todos estos movimientos están unidos, porque tienen que ver con los estudiantes. Parece que el Poli estaba como separado, o sea, tiene que ver porque está respondiendo a cosas, sobre todo de los estudiantes, de estas problemáticas de las currículas. O sea, tiene que ver tradiciones estudiantiles. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en la UNAM había una terminal de autobuses? Sí. La quitaron. ¿Por qué? Cada vez que había movilización, la ciudad se quedaba sin autobuses. O sea, ¿qué pasa con el 68? Con el 68 participa una Politécnico y participan las normales. La ENA. En Madrid, la ENA.
Justo cierra. La educación del libero es muy interesante porque ha participado en movimientos y ha hecho cosas que a lo mejor uno no está de acuerdo cómo está su plan curricular, pero el libero participa. Hasta el invitado no participa. ¿No sería bueno que fuéramos trayendo materiales? Sí, y por eso, Hacer una primero, pero lo recopilación de primero que todo lo necesito que alguien pueda conseguir. No, Alex. Todavía no está. 30 segundos. Bueno. Señor Ochoa, profesor. Todos los materiales que tengan sobre Yoxinapa, pero básicamente necesito que hagan esta diferencia para que puedan plantear mejor sus temas. Sí, Bueno, yo encontré un libro, bueno, es una de Esteban Ilián, se llama La Noche Más Triste, y de ahí hay como varias cosas que no te sacaron. el profesor Adame va a presentar su libro que tiene que ver con lo de Yoxinapa, creo que el otro martes, ¿aquí? ¿O el 24? Chequen, sí, chequen esta página. Entonces, es profesor de aquí, el profesor Adame. Entonces, pues así hay cosas que las están escribiendo. ¿Sí? Sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esto, necesito que vayan viendo la... Sí, ¿cuál es la